El caso Koldo, ese que algunos intentaron despachar como un episodio menor, protagonizado por un asesor con ínfulas, se convierte día tras día en algo mucho más profundo y sobre todo mucho más incómodo para el gobierno de Pedro Sánchez. Ayer la UCO entraba en las casas de altos cargos del Ministerio de Transportes, altos cargos nombrados durante el mandato del Partido Socialista. Los registros afectaban a Isabel Pardo de Vera, que había sido presidente de Adif, y a Javier Herrero, el que fuera director general de Carreteras. Y no solo sus domicilios han sido objeto de esta operación, porque también han requisado documentos en la propia sede del Ministerio de Transportes y en Adif. Esas órdenes proceden de la Audiencia Nacional, que trabaja ya sobre una pieza separada bajo secreto de sumario. La acusación es clara: adjudicaciones amañadas a favor de empresas amigas, en concreto a favor de Levantina Ingeniería y Construcción, cuyo propietario, José Ruz, aparece en grabaciones pidiendo directamente favores al propio Koldo García. Esas grabaciones, realizadas por el propio asesor de Ábalos, son ahora una prueba clave en esta investigación y que cada vez la misma apunta más alto. Una de esas conversaciones, una de las más reveladoras, es de noviembre del año 2020. Koldo le pide a Pardo de Vera una adjudicación para Levantina. Primero intenta colarla como una obra de mantenimiento y cuando ella se resiste, él sugiere que se justifique como algo de emergencia. La respuesta del entonces presidente de Adif deja poco espacio a la duda. Le hemos dado, y es literal, una de 700.000 hace nada. Otra vez va a cantar. A pesar de esas dudas expresadas por ella misma, lo cierto es que esas adjudicaciones llegaron. Levantina obtuvo contratos públicos por un valor de 128 millones de euros con la Dirección General de Carreteras durante el mandato de Ábalos. Además, recibió 16 millones en ayudas públicas desde 2020. Todo esto mientras Koldo García, fuera del gobierno desde 2021, seguía cobrando sobresueldos de varias constructoras. Parte de ese dinero, según reconoce él mismo en otra grabación, se destinaba a pagar una pensión mensual al exministro Ábalos. Y esperen, que todavía hay más. Hay mucho más, porque según la UCO, Pardo de Vera habría firmado contratos amañados por un valor de 342 millones de euros. Se la investiga también por haber favorecido la contratación de Jessica Rodríguez, la expareja de Ábalos, en empresas públicas como Ineco y Traxatec. La red de intereses personales, políticos y empresariales parece muy difícil de separar. El caso, ya lo saben, comenzó con un asesor, pero ahora ya no se puede ocultar. Se está investigando la trama de contratación pública que apunta directamente a las estructuras de gobierno de Pedro Sánchez. Se investiga el uso del poder público para beneficiar a empresas amigas y financiar de una forma opaca a personas cercanas a Ábalos y, por extensión, al Partido Socialista. Y todo esto, recuerden que no ha terminado, porque en estos últimos días conocemos que el caso Koldo sigue creciendo, lo seguirá haciendo. Esas nuevas líneas de investigación señalan que no estamos ante un episodio solo de corrupción puntual, sino ante un sistema estructurado que afecta a las más altas instancias de la gestión pública. Y esto ya no es solo el caso de un asesor con acceso, es el caso de un gobierno que permitió, protegió y alimentó una red clientelar que usó millones de euros públicos como si fueran un negocio privado. Muy buenos días, arrancamos este viernes, día 27 de junio, aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Cirilo de Alejandría y vamos terminando el mes. De hecho, es el último viernes de este mes de junio del año 2025. Lo hacemos con muchos asuntos encima de la mesa y también con muchísimos invitados al margen de la actualidad política, que esta semana, ya lo saben, ha estado centrada en la cumbre de la OTAN, con ese famoso gasto en defensa, que es un asunto que, a pesar de que haya puesto en el foco, y seguramente no de muy buenas maneras, a nuestro presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en Moncloa, como les decía en estos últimos días, están encantados. El otro gran asunto de la semana, los diferentes casos de corrupción que han ido sucediéndose día tras día, desde Félix Bolaños en el caso Begoña Gómez hasta conocer en el día de ayer estos registros por parte de la UCO. Muchísimos asuntos, como les digo, encima de la mesa de hoy, así que quédense con nosotros en estas próximas 2 horas, que comenzamos ya con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Bueno, bien, es viernes, ¿no? Y eso siempre ayuda mucho, pero en fin. A ver, yo es que como aquello de no dejar pasar ni una, me hizo gracia ayer que el ministro Tutti Frutti, Bolaños, el correveidile de la Moncloa,
dijo algo así como que ahora, una vez el Constitucional ya ha dictado sentencia, hay que trasladar eso al Supremo, porque el Supremo no puede saltarse la voluntad del legislador. Lo cual es un concepto bastante interesante, o sea, es muy bueno saber detrás de una ley qué es lo que hay. El único problema es que se la salta él y el Tribunal Constitucional, porque si vamos a la voluntad del legislador, y por eso lo he querido traer, porque como nadie está hablando, casi nadie de esto, y me parece que es la clave, en los debates preconstitucionales, hay tres conclusiones. Una, se decide, y está en el texto, está en el texto de los debates, que los podría leer, pero sería muy largo. Se decide no incluir deliberadamente la amnistía. Se rechazan dos enmiendas, concretamente la enmienda 504, presentada por Raúl Morodo, famoso después, donde él proponía que se pudieran otorgar amnistías junto a otras atribuciones legislativas. Eso se vota en contra. Y la enmienda 744, presentada curiosamente por UCD, por César Llorens, donde ponía las amnistías solo podrán ser acordadas por el Parlamento, y también se rechaza. ¿Por qué se rechaza? Pues fundamentalmente porque se opta únicamente por regular el derecho de gracia, que sería lo que correspondería tanto a amnistías como a otro tipo de cosas de estas, a indultos, etcétera. Solo se aceptan los indultos individuales delegados al rey por el artículo 62. Con lo cual, si vamos a respetar la voluntad del legislador, ayer el prostitucional exactamente se mixió, palabra técnica para explicar lo que hace el sistema excretor, en el debate preconstitucional y por lo tanto en la Constitución, por mucho que sean magistrados de no se sabe exactamente qué o de segunda instancia, y el presidente nos hubiéramos creído hasta ayer que era una persona que tenía un conocimiento jurídico fuera de lo normal. Ya se ve que es fuera de lo normal, pero no en el sentido de sobrenormal, sino de infranormal. Nos acompaña también en esa mesa Carmen Lobelle. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, de acuerdo con todos sus argumentos, pero hay tantos y tantos y tantos más para justificar que es inconstitucional que no valdría un solo programa. Necesitaríamos uno ad hoc. Desde luego. No cabe duda. Sí, pero eso que se usa poco. Nos acompaña también Antonio Burgueño. Que creo que no los he dado. Buenos días, Carmen. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, bien. Bueno, vamos terminando la semana, luego hablaremos de sanidad, porque hemos conocido que aquí las enfermeras se están dando a la fuga. Es un informe que hemos conocido recientemente, cada vez hay menos enfermeras y cada vez son más las que se van fuera de nuestro país. Luego, si le parece, hablamos de ello, pero antes de todo ello, antes de meternos en los diferentes asuntos de actualidad, vamos a saludar al primer invitado del día de hoy, que ya les he adelantado antes que son muchos. Él es Pablo Cervera. Muy buenos días, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Él es también director de Magnífica y coautor junto a Javier Puello de este libro, Mirarán al que traspasaron, historia de la espiritualidad del corazón de Cristo. ¿Qué le llevó a dar precisamente un paso más, a acometer esta obra de síntesis histórica que podemos definir como una obra muy ambiciosa y muy rigurosa? Hace unos años se erigió en la diócesis de Toledo un instituto, el Instituto del Corazón de Cristo, y a mí se me encargó la parte editorial por mi experiencia y conocimiento. Y después de haber publicado ya 10 o 12 libros en una serie en la BAC, en la Biblioteca de Autores Cristianos, en la serie Cor Christi, pensé que era el momento de hacer una gran historia de la espiritualidad del corazón de Cristo. Se lo comenté al presidente y dijo, hombre, pues Javier Puello, que es profesor en el seminario en Toledo, tiene unos apuntes y está dando un curso sobre este tema. Entonces yo los vi y dije, perfecto. Él no había desarrollado prácticamente la parte primera que llamo yo del libro, que es la que me encargué yo después, sino él prácticamente desde Santa Margarita María de Alacoque hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy no, porque en medio se nos introdujo la encíclica del Papa Francisco, Dilex Signos. Entonces nos pusimos al trabajo, hemos estado 5 años investigando, trabajando, y nuestro objetivo ha sido primero hacer ver que es una historia que viene, iba a decir, ya en el Antiguo Testamento. Algunos me han preguntado, ¿y por qué empiezas en el Antiguo Testamento? Bueno, pues porque ahí ya se anuncia el corazón del Mesías, ya se anuncia que mirarán al que traspasaron. Son esas frases de Zacarías,
en su profecía, y después también se anuncia un corazón nuevo, Jeremías 31, una nueva alianza, y todo eso se cumple en Jesucristo. Toda la parte del Nuevo Testamento, aunque solo se cita una vez la palabra corazón, cardía, en el Evangelio de San Mateo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hay otras expresiones, el costado, la interioridad, las entrañas, que las traducciones pueden converger prácticamente en la palabra corazón. Y así fue sucediendo a lo largo de la historia, los primeros santos padres, San Justino, San Ambrosio, San Agustín, después en toda la Edad Media, las grandes monjas de Jefta, Santa Gertrudis, Santa Matilde, y luego pues las grandes órdenes, las órdenes cistercienses, las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos, hay todo un movimiento. Lo que pasa es que es un desarrollo solo, iba a decir, ad intra, es decir, o en instituciones particulares o en personas. Y lo que sucede en el momento de Santa Margarita María de Alacoque y la circunstancia y la efemérides es que este año se cumplen hoy precisamente 350 años de las revelaciones, de la gran revelación del corazón de Cristo a Santa Margarita María de Alacoque, que era una religiosa salesa, visitandina, de la Orden de la Visitación, que recibe estas gracias especiales y que el jesuita San Claudio de la Colombière le discierne para que hacerla ver que no está con imaginaciones ni con rarezas, y así se lo hace saber a sus superiores, ¿no? Lo que sucede con Santa Margarita es que esta, yo no me gusta llamarlo devoción, yo soy un converso al corazón de Cristo. Quiere decir que yo siempre decía, a mí me basta Jesucristo, cuando me fui al seminario. Luego fui descubriendo la entraña de interioridad que implica el corazón de Cristo, que es un amor ofrecido para ser acogido y no rechazado. Esa es la clave, ¿no? Y con Santa Margarita, la devoción, yo lo hemos titulado Historia de la Espiritualidad, porque espiritualidad hace más bien referencia a una estructura de modo de vida espiritual. Es decir, hay un eje, hay un centro, que es el corazón de Cristo, desde el cual se puede vivir toda la vida cristiana. Y de hecho, la esencia del cristianismo es el amor, ¿no? Y la sede del amor o el símbolo del amor es el corazón. Es verdad que en el pasado muchas imágenes nos han hecho mucho mal, pero todavía hoy un gran teólogo alemán decía que la palabra corazón es una Urwort, que significa es una palabra primordial, es decir, que pertenece a la esencia del lenguaje humano. De hecho, uno puede ir por el Retiro y ver en un árbol Juan, corazón con una flecha, María. ¿Eso qué significa? Todo el mundo sabe que es que Juan ama a María, ¿no? Quiere a María. Por lo tanto, el símbolo siempre remite al amor, el símbolo del corazón. Y lo grande del cristianismo es que Dios se ha adaptado a nosotros. Se ha hecho hombre, pero no un hombre cualquiera. Se ha hecho y nos ha mostrado su corazón para que desde ese corazón tengamos acceso a lo más invisible de Dios. Eso es la grandeza de la revelación, eso es la grandeza de la redención. Podríamos decir que esa espiritualidad es, desde luego, estructurante, para nada secundaria. Precisamente le quería preguntar por el hombre contemporáneo. ¿Qué ofrece el corazón de Cristo a ese hombre? ¿Cómo puede ser una medicina natural, espiritual, mejor dicho, en estos tiempos que corren? Es muy interesante esta pregunta porque originariamente en esta época que yo decía de Santa Margarita, la circunstancia providencial que usa Dios para estas revelaciones a Santa Margarita es la herejía jansenista. El jansenismo es una herejía que es purista, catarista, que pretende, que aleja de Dios al pueblo llano. Entonces hay que ser prácticamente santo para comulgar, por ejemplo. Entonces cada vez la gente se acercaba menos a la comunión, etcétera, etcétera. Y aquí lo que hace Dios mismo es acercarse con su corazón, y además las revelaciones de Santa Margarita siempre tienen lugar en la adoración eucarística. Por lo tanto, es un Dios que se acerca. ¿Cómo se puede esto comprender hoy? Yo creo que hoy hay un gran nihilismo y una gran carencia de amor o una gran soledad en el hombre contemporáneo. Y por eso yo creo que el corazón de Cristo puede dirigir
el horizonte de la existencia, el sentido de la vida, para que nos entendamos. Es decir, nuestro Dios es un Dios que ha muerto, que ha resucitado y que da la vida. Eso es el corazón. En San Juan es el corazón que es abierto por la lanza del costado y enseguida brota vida, sangre y agua. Era lo que Orígenes decía, de un muerto brota la vida. Y es el Espíritu Santo. Entonces, y es un amor palpitante, es un corazón vivo, es un corazón que se acerca, es un corazón que no es indiferente a mi respuesta, esa es otra de lo importante. Se preocupa de mí, y la gran revelación de Santa Margarita, que tiene lugar hoy, hace 350 años, es: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha ahorrado nada y sin embargo no ha recibido más que desprecios. Y lo que más le duele al corazón de Cristo es el desprecio de las personas consagradas, de los sacerdotes y de los religiosos. Entonces, y para el hombre de hoy creo que ese ansia de sentido en este nihilismo que vivimos, o la soledad, puede ser llenada, porque Cristo llena el corazón humano. Menciona precisamente esa devoción al corazón de Jesús como una respuesta a ese jansenismo, pero no son los únicos enemigos históricos que se ha encontrado, ¿no? No, toda la época de la Ilustración, incluso hace unos pocos días alguien me preguntaba sobre la misma masonería. Pues evidentemente el primer país del mundo que se consagró como tal al corazón de Jesús fue Ecuador. Y García Moreno, que fue el presidente, que era un hombre que quería llevar la doctrina social de la Iglesia a los ámbitos de la vida pública, de la vida social, a la educación, al desarrollo de las carreteras, a todo. Él consagró Ecuador al corazón de Jesús y enseguida le mataron. Y todo el mundo sabe que hubo una conexión con la masonería. Incluso en el caso que es más complejo, pero de Alfonso XIII, por otros motivos políticos, sociales de la época, pero que en el año 19 el rey Alfonso XIII consagrara a España al corazón de Jesús, le costó después salir por peteneras, ¿no? O sea que siempre son enemigos. En el fondo iba a decir, es Dios que para muchos es enemigo, o también de la Ilustración, porque la Ilustración, ¿qué hace la Ilustración? En la línea de lo que he dicho antes, también del jansenismo, pero esto en la línea filosófica. La Ilustración es el Dios deísta, el Dios que pone en marcha este mundo, y después se desentiende. No es un Dios ahí encima de las nubes, no, es un Dios que ha tomado carne, que se ha comprometido con la historia y que la lleva adelante. Bueno, 5 años de investigación, de oración y de redacción para esta obra, que en cierto sentido es un hito histórico, un hito editorial y también espiritual, ¿no? Yo creo que sí. Hay que ser siempre humilde y modesto, pero no existía nada parecido en español. Vamos, había unos apuntes casi al principio del siglo XIX. Y iba a decir que ni siquiera en otras lenguas, solo conozco en 2 tomos no muy gruesos, de un jesuita que conocí yo en Roma en un congreso internacional, el padre Bertrand de Marguerite, que hace unos 35 o 40 años publicó un bosquejo de historia de la espiritualidad. O sea que creo que esto, modestia aparte, es un libro llamado a ser referencia. Durante muchos años, la prueba está que estamos gestionando ya la traducción en 4 idiomas, en italiano, francés, inglés y alemán, y eso ya pues manifiesta. Y el hecho de que en 3 semanas ya se haya agotado la primera edición, pues esto es muy notable, ¿no? Un libro de 620 páginas sobre un tema que a la mayoría de la gente le puede silbar, pues quiere decir que hay un interés. Y de hecho, este instituto al que yo aludí al principio, pues aúna realidades que pueden ser grandes o pequeñas, da igual, pero no solo de España, sino del mundo. Entonces, todo este movimiento, y lo estamos viendo estos días, hoy Francia se consagra en Paray-le-Monial, el presidente con el legado del Papa va a consagrar Francia al corazón de Jesús. El otro día en Colombia, Portugal, cuando fue el coronavirus, ¿os acordáis? Que en Fátima se consagró el mundo al corazón de María y al corazón de Jesús. Fueron Portugal y España, y después enseguida se añadieron los países del este. Quiere decir que, bueno, pues a mucha gente le parecerá que estamos hablando de marcianidades, pero no, están en la realidad de la vida
de la Iglesia y la vida social. Pues recomendamos encarecidamente a todos nuestros espectadores este libro. Mirarán al que traspasaron en Historia de la Espiritualidad del Corazón de Cristo, de la editorial Fonte Grupo Editorial, ¿verdad? Ahí lo pueden localizar. Don Pablo, ha sido un placer poder charlar con usted y tener esa conversación en un programa en medio de todo. Y además en un día tan grande, por eso me decía de especial ilusión que hoy es el Día del Sagrado Corazón. Entonces me ha parecido casi una providencia decir, es que me han invitado el día que más podía yo ser plataforma de púlpito para hablar del Sagrado Corazón. Ha sido más un placer, que en una don iglesia. Pablo. Gracias. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con los diferentes asuntos de actualidad. Si les parece, nos movemos directamente a página de tribunales y vemos los testimonios, los últimos testimonios de esas mujeres muy cercanas a José Luis Ábalos, que en estos últimos días han estado en diferentes medios de comunicación, no solo contando los detalles más profundos de su relación con Ábalos en lo que tiene que ver relación con las empresas públicas o cómo se gestionaba Coldo, sino también señalando directamente al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Consta una reunión que se da entre Pedro Sánchez y José Luis, en la que Pedro Sánchez es quien informa a José Luis antes de que conociésemos públicamente ningún informe de la UCO, le cuenta que Coldo está siendo investigado. Yo creo que todo el mundo ha subestimado a Coldo porque de todo el entorno de José Luis, todo el mundo estaba muy seguro de que Coldo estaba completamente volcado con José Luis, de que le quería, de que le cuidaba, de que le respetaba, de que estaba agradecido con él por todo lo que había hecho. La estrategia de José Luis Ábalos ante el magistrado fue la de asegurar que no se reconocían esas grabaciones del que había sido su asesor en el Ministerio de Transportes, de Koldo García. También parece que el próximo lunes, que declara Santos Cerdán, seguirá esta misma línea. De hecho, lo que hemos conocido en estos últimos días es que el que fuera secretario de organización del Partido Socialista va a decir que esos audios están generados por inteligencia artificial y desde luego totalmente manipulados. Sin embargo, desde la Guardia Civil se ha certificado ya, lo cuenta The Objective, con un software israelí, que esos audios de Ábalos y Cerdán son reales. De hecho, el otro día, fuera de cámara, Josep María Francas me comentaba que desde la Guardia Civil también hay un dispositivo bastante especializado en poder comprobar todas estas cuestiones a raíz de la lucha contra ETA en su momento. En el día de ayer, se lo contaba al inicio de este programa, esos registros en casa de Isabel Pardo de Vera y también del que fuera director general de Carreteras. La UCO ha registrado las casas de la que fuera presidenta de Adif y del exdirector de Carreteras dentro de las actuaciones judiciales del caso Coldo. Un movimiento que se produce por orden del juez Ismael Moreno después de que el Supremo determinara indicios consistentes contra Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero en presuntas adjudicaciones irregulares. Pero la que fuera presidenta de Adif ahora está en el foco de otra polémica. En 2016, Adif vendió 2 parcelas en el barrio de Cornes, en Santiago de Compostela. Lo llamativo de esta operación inmobiliaria es que Isabel Pardo de Vera ocupaba en ese momento un alto cargo en Adif, al que regresó en junio de 2016 tras una breve excedencia. La cuestión es que su marido, Juan Manuel Álvarez, era y sigue siendo el director de promociones y gestiones del Tambre, la empresa que adquirió los terrenos por más de 3 millones de euros. La subasta inicial de los terrenos en 2012 quedó desierta, pero en 2016, cuando se reactivó la venta, varias empresas mostraron interés. Aún así, algunas aseguraron haber recibido señales para no pujar. Finalmente, la empresa del marido de Pardo de Vera adquirió ambos solares, uno de ellos fuera de subasta y por adjudicación directa. En total, el marido de Pardo de Vera facturó 22 millones vendiendo estos pisos de lujo. Y hoy, la que fuera presidenta de Adif está imputada por su supuesta participación en la trama Coldo. La UCO sostiene que tuvo un papel determinante no solo en el amaño de contratos públicos, sino también en la contratación irregular de la que fuera amante de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez.
Y en el Confidencial precisamente salen hoy más detalles sobre Adif, sobre cómo dio carpetazo a una denuncia interna para favorecer a una empresa de la trama y el Gobierno llegó incluso a respaldar ese archivo. Esto está siendo ya investigado por parte de la Guardia Civil. En página de tribunales, además, en el día de ayer confirmábamos lo que todos ya sospechábamos que iba a pasar, incluso lo que nos confirmaba el propio Pedro Sánchez antes de que sucediera, que el Tribunal Constitucional daba el visto bueno a la amnistía en una respuesta a esa resolución planteada por el Partido Popular. Más de las 30 respuestas que tienen que llegar, que serán después del mes de septiembre, seguramente irán por esta misma línea. Pero claro, una de las cuestiones principales es que por el momento no afecta a Carles Puigdemont porque no se habla de la cuestión de la malversación. Sin embargo, Jordi Turull en el día de ayer pedía acelerar en este sentido. Per això, des de Junts per Catalunya, exigim al Tribunal Constitucional que posi en marxa tots els mecanismes dels que disposa, els coercitius inclosos, perquè es compleixi la llei i s'apliqui l'amnistia a tots els afectats en la seva màxima extensió. Futuro incierto, desde luego, pero el Supremo ya ha confirmado esa decisión de no aplicar, Carmen, la amnistía a Carles Puigdemont, lo decíamos ayer. Podemos incluso apropiarnos de esa palabra que usaba Felipe González. Esto es una verdadera barra basada. Realmente, si tú eres actualmente el presidente de un gobierno y el secretario general de un partido que debe tanto, podamos estar de acuerdo o no, españoles que no somos socialistas, pero un partido que debe tanto a Felipe González. Él fue el que dio el vuelco a muchas cuestiones, con el que entramos en la OTAN, que tuvo muchos años de gobierno y que ahora, con toda frialdad, quienes son de su propio partido, porque no vote lo que quieren ellos y porque diga que la amnistía es inconstitucional, algunos de ellos, como el vasco, que ya no quiero decir ni su nombre, el portavoz en el Congreso, que le dice a Felipe González que se vaya del partido. A mí me gustaría que la gente, pero no es fácil, dejara de hablar de ley de amnistía, porque realmente no es una ley, es un contrato. Es un contrato que además firmaron y lo llevaron adelante gentes como Cerdán, que ahora están fiscalizadas e investigadas, y el presidente de Junts, el señor Puigdemont, en el extranjero. Por tanto, eso no es una ley. Primero se hace un contrato entre ellos para salvar unos, salvarse de los delitos que habían cometido, y Cerdán para que fuera presidente del gobierno Pedro Sánchez. Por tanto, tiene todas las características de un contrato mercantil que luego convierten en ley y, por tanto, utilizan al Parlamento, utilizan a los congresistas. Vergüenza tenía que darle a quienes votan algo que ellos no han discutido, que no tiene informes jurídicos, que no tiene ninguna de las garantías que debe de tener una ley, pero lo votan. ¿Por qué? Porque hay que obedecer al señor Sánchez. Por tanto, es solo una sentencia, lo que ocurre ahora, una sentencia política que avala, como dice en su portada el diario El País, que avala lo que. Una sentencia puede avalar la ilegalidad por 6 votos contra 4 y con todo lo que hicieron para tener esos votos. Y también otra cosa que me gustaría es que se deje de llamar progresistas. ¿Pero por qué? ¿Por qué son los progresistas? ¿En qué? ¿Qué les diferencia para ser más progresistas que los demás? En todo caso, retrógrados, porque están arruinando, destruyendo la Constitución española, que es así, fue votada por todos los españoles. Antonio. En la historia de mi generación hubo una persona que concibió con gran imaginación, que fue Torcuato Fernández Miranda, cómo se salía de un régimen de dictadura
y pasábamos a un régimen preconstitucional y en libertad, y que fue una manipulación, pero una manipulación con fines de progreso, sí, de una sociedad hacia la democracia. Esto es una manipulación que pergeña desde el principio el presidente del Tribunal Constitucional, dando los matices o el texto de lo que él estaba dispuesto a defender para que fuera, como dice muy bien Carmen, objeto de acuerdo. Es decir, esto es un manipulador para sacarnos de la democracia a una dictadura. Y esto es exactamente cerrar el círculo de una vida, de expectativas de libertad y de expectativas de satisfacción personal y social en una apertura hacia la normalidad que se cierra con este personaje. Yo creo que esto va a haber un momento, desearía que hubiera un momento de revisión de este Tribunal Constitucional y de su presidente, porque están cerrando el capítulo de mayor brillo de la historia reciente española. Esto es tremendo. Bueno, y contarles que Turull ha estado esta misma mañana, además es que desde luego es de traca, ha estado esta mañana en una entrevista en Catalunya Radio y lo que ha confirmado es que él ha estado directamente en esa redacción de la ley de amnistía. Es que la redactaron. Claro, la redactaron ellos conjuntamente. Sí. En fin, que es lo que ya se la redactaron para su beneficio personal. Turull. ¿Cómo puede ser? Jordi Turull. Es que no fue redactada en el Congreso, no fue redactada por juristas. No, es que ellos tendrían juristas. No estoy dispuesto a aprender el catalán para entender a Turull. Esto es el final de un pacto de libertad y de un pacto de entendimiento entre los españoles. Francas. A ver, es que como hay tres... Francas. Habéis abierto tres melones, voy a intentar ir muy rápido uno tras otro. Sobre lo de Koldo y tal, es bastante alucinante esto, pero yo creo que al final tendremos que hacer un monumento al lado del de Largo Caballero aquí, a Pedro Sánchez, cerca. Sí. Porque si Pedro Sánchez no se hubiera obstinado en seguir en el poder y se hubiera retirado cuando ya se empezó a ver que había cositas y realmente, o no hubiera accedido al poder forzando una investidura en base a votos raros, pues de todo eso no nos hubiéramos enterado de nada. Y ahora mismo tendríamos a los Pardo de Vera, a los Koldos, a los tal, a los Francina, a los otros, forrándose a lo bestia, porque aquí los millones van sueltos, no nos hubiéramos enterado de nada, vivirían todos felices. Por eso patan el poder a cualquier precio, para luego utilizarlo. Nosotros tenemos que agradecerle a Pedro Sánchez y, en cambio, su mujer, su hermano y toda esta panda, supongo que la acabarán odiando de por vida, van a poner una foto en la habitación y le van a tirar dardos, o se llevarán a Galicia para poder hacer cosas más profundas, tipo ya más brujería, no lo sé, ¿no? Pero me parece que van por ahí los tiros. A ver, en el tema de la amnistía y Turull y toda esta panda, he oído una consideración que no había caído y me parece brillante. Yo en su momento, y no era brillante lo que dije, pero dije que había dos temas que no se podían resolver. El tema de presupuestos, porque en el momento que se aprobaron los presupuestos, Junts se quedaba sin arma para tener cogido de cierta parte a Pedro Sánchez, y la amnistía, porque era al revés, en el momento que se resolvía la amnistía, pues entonces el que se quedaba liberado era Junts. Claro, la maniobra de ayer es muy buena, yo no había caído en eso, porque diríamos, constitucionaliza la ley de amnistía, pero no hace nada con la malversación, con lo cual le da diríamos, te doy ya un caramelo, pero eso no ha acabado. O sea, te toca batallar todavía
porque ahora tienes que hacerte un recurso. Es decir, el Constitucional sigue siendo imprescindible para que Puigdemont venga a España y sigue siendo imprescindible durante un cierto tiempo, con lo cual lo tienes cogido de los bajos fondos, de la misma manera que él tiene cogido a Pedro Sánchez, con lo cual eso, si no sale algo gordo, va a hacer que duren. Muy breve, Carmen, por favor. Es que si la situación era mala antes, porque efectivamente es un pacto, porque no es una ley, porque se hace para beneficiar a personas determinadas, que ya se sabe cuáles van a ser, qué tipo de amnistía es esa. Ahora, con esa sentencia, es mucho peor, porque consagra situaciones que nos van a llevar al caos. O sea, que todo aquello que no está en la Constitución y la amnistía no está en la Constitución, se puede permitir, con lo cual es una absoluta barbaridad. Y hablamos ahora de otra cuestión, que es de la ley trans, que esta misma semana volvía a llegar al Congreso de los Diputados. Se lo contábamos ya en el día de ayer, como el Partido Popular se alineaba, avalando los tratamientos, atención, hormonaciones a menores sin ningún tipo de aval por parte de los padres y mucho menos médico. Este martes, el Partido Popular votó a favor de una propuesta del PSOE que propone entre 6 meses hasta 2 años de cárcel para quienes se opongan a tratamientos de transición de género en menores de edad. La medida fue apoyada por la izquierda, separatistas y sorpresivamente por el principal partido de la oposición. Solo Vox votó en contra. Bueno, las prioridades para nosotros en materia de educación tienen que ver con el respeto a la patria potestad de los padres para elegir la educación de sus hijos. ¿Esto qué significa? Que hay que prohibir a los lobbies ideológicos entrar a los colegios en contra de la voluntad de los padres y en ausencia de profesores para enseñar a los niños cosas que los niños no deberían saber a tan temprana edad, cosas que sirven para robar la inocencia a los niños. Pasa con la ley trans, que roba la inocencia a los niños, confunde a los adolescentes y condena a muchas personas a la mutilación y a tratamientos médicos y farmacológicos de por vida. Y hay niños que no están pensando en esas cosas, a los que se les va a hablar en los colegios de esas cosas. El proyecto busca castigar como delito cualquier intento de terapia de conversión, pero su redacción es ambigua y podría usarse para perseguir a padres o a profesionales que simplemente advierten sobre los riesgos de iniciar tratamientos irreversibles en menores. El PP justificó su voto afirmando que se trata de proteger a los más vulnerables, aunque muchos ven esta decisión como un intento de mostrar perfil moderado y evitar el aislamiento político. Una vez más, Vox, único partido que votó en contra, lo calificó como un ataque directo a la patria potestad y a la libertad de conciencia. Para conocer un poco más sobre el tema, en España la ley tiene como propósito que niños de entre 12 a 13 años puedan iniciar su proceso con la autorización de un juez. A los 14 y a los 15 bastará con el permiso de los padres, mientras que con tan solo 16 años serían totalmente autónomos en su decisión como si fueran mayores de edad. La pregunta es clara: ¿puede un padre ir preso por cuestionar o dudar de un tratamiento hormonal para su hijo? Porque un médico puede negarse por razones éticas a realizar una cirugía que considera innecesaria, pero no se le permite la misma cautela cuando se trata de menores en pleno desarrollo físico, psíquico y emocional. Sin dudas, el Partido Popular ha cruzado una línea que muchos de sus votantes no esperaban. Esto sucedía esta semana, como les digo, en el Congreso de los Diputados, a donde llegaban a la misma diferentes enmiendas. Una de ellas era precisamente esa, se habla o sale en la mayoría de los medios de comunicación, porque ese es el gran titular de la izquierda, se habla de terapias de conversión en una de estas cuestiones, pero sin embargo lo que estamos en la realidad es permitir tratamientos, hormonaciones a niños menores de 18 años y la aprobación de penas de cárcel para todos aquellos progenitores que se opongan precisamente a que sus hijos puedan hormonarse, Julio. Pero vamos a ver, ¿qué puedo decir? O sea, ¿cómo es posible? Cárcel, que bendita cárcel si es para eso. No, a la cárcel tienen que ir los que han aprobado esta ley. Ya, claro. Eso acabarán yendo. Tienen que ir. Llevar a los padres a la cárcel porque no van a ir. cuiden de sus hijos. Pero vamos a ver, es que va contra la naturaleza de las cosas, es un crimen. O sea, en Gran Bretaña, en este momento, la clínica Tavistock,
que tenía uno de los departamentos de disforia de género más importantes del mundo, siendo la Tavistock la referencia psiquiátrica del mundo. En este momento les han cerrado ese departamento. El INH les ha cerrado el departamento, y es que además tienen una class action de más de 1000 familias que están demandando al hospital, a la clínica, porque estuvieron sistemáticamente propinando digamos, hormonaciones, incluso castraciones o amputaciones de los pechos a las niñas menores, y los padres han dicho, bueno, que les han destruido la vida, les han destrozado la vida, y el sistema público de salud británico ha prohibido los tratamientos hormonales a los menores, los ha prohibido. O sea, es absolutamente increíble que el Partido Socialista y los comunistas lo hagan, que son verdaderamente canallas en el tema de los menores, pero unos canallas completos, que lo hagan, bueno, pues es lo que hay. Pero el PP, es alucinante. O sea, el PP que va ahora a su congreso político, ¿va a llevar esto? ¿Que ha aprobado eso? ¿Dónde está Isabel Díaz Ayuso? ¿Dónde está Isabel? ¿Qué tienes que decir cuando la ley en Madrid prevé lo mismo? ¿Pero dónde estáis? ¿Pero cómo os atrevéis a salir a la calle con eso? ¿A representar a quién? Si ya podéis hacer lo que queráis en los impuestos, en tal, permitir ese crimen contra los menores y ese terrible crimen. Imaginaos un padre, ha ocurrido ya en Barcelona, un padre que al que le llaman del colegio y le dicen, oiga, don Josep, que su niño de 10 años está claro que tiene tendencias, quiere ser niña, se siente niña, 10 años. Y le dicen, sí, pues ya, bueno, ¿y qué me quiere decir? Dice, no, es que le vamos a someter a tratamientos hormonales. El Departamento de Sanidad de la Generalitat van a someter a su hijo a tratamientos hormonales. Y dice, ¿cómo? A mi hijo no van a someter ustedes a ningún tratamiento. Estoy hablando de una historia real. Hace 8 o 10 meses. Y le dice en el colegio, no, perdóneme, pero la ley prevé que usted no puede oponerse a eso. Es más, si se opone usted a eso, puede usted ir a la cárcel. El tipo se queda que no se lo creía. Dice, estoy en un sueño, estoy en una pesadilla horrible. Dice, no, que puede usted ir a la cárcel. Claro, sacó al niño a toda velocidad del colegio y se fue de Cataluña. Claro, hay que irse. Estamos, a ver, no les estoy contando un cuento de Navidad. Ya. Si puedes, tienes que irte. Estamos hablando de una auténtica dictadura criminal. O sea, estamos hablando de los nazis. Y además con una evidente trampa, porque esta ley que se va bajo el título en los medios de para despenalizar esas terapias de conversión, esconde precisamente dentro de la misma todas estas cuestiones. En fin, vamos a seguir hablando de ello. Que la gente sepa, bueno, si quieres seguimos hablando de ello, seguimos hablando porque es tan grave el asunto. Es gravísimo Sí. y vamos a seguir hablando de ello, pero tenemos hoy un programa ajustadísimo, así que nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad. Recordarles que en España más del 30% de la población adulta sufre de problemas circulatorios. Alrededor del 40% llega a padecer retención de líquidos. Estas condiciones pueden afectar significativamente a nuestra calidad de vida. La presoterapia es un tratamiento que ha conseguido demostrar una altísima eficacia a la hora de tratar estas enfermedades y se basa en la aplicación de una presión controlada a través de un dispositivo especializado. Esto consigue estimular la circulación sanguínea y el sistema de drenaje linfático de una manera totalmente segura y eficaz. Este proceso, que es muy similar a un masaje relajante, ayuda a reducir la mala circulación, la retención de líquidos, los dolores musculares, incluso los calambres o el estreñimiento. Además, sus múltiples beneficios dentro del campo de la estética, como la eliminación de celulitis, toxinas y grasa localizada, hacen de este tratamiento uno de los más recomendados del mercado. Con el equipo de presoterapia de Grupo SR Connect podrá disfrutar de estos beneficios en la comodidad de su hogar de una manera muy segura y eficaz, sin necesidad de recurrir a costosos tratamientos y sesiones en centros médicos estéticos. El equipo cuenta con una garantía
premium y un servicio técnico en España. Grupo SR Connect, con más de 1.300 clientes satisfechos y más de 650 reseñas 5 estrellas en Google. Es sin duda la mejor opción para ayudar a mejorar su salud y la de sus seres queridos. Llamen cuanto antes al teléfono que aparece en pantalla para que puedan informarle personalmente y ayudar a solventar todas sus dudas. Digan además que vienen de parte del Toro Televisión y los primeros 100 clientes, atención, los primeros 100 clientes se les va a aplicar un 10% de descuento. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1 menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Muchísimos asuntos de los que hablar. Seguiremos tratando esta cuestión de esa norma que tiene que ver con la cuestión trans y con los menores. Pero antes cambiamos de asunto porque hoy en Dando Caña tenemos con nosotros a una invitada que literalmente no para y a la que sí le da la vida. Mapi Hermida, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Alba. El placer es nuestro porque, bueno, Mapi, para los que no la conozcan, es periodista de formación, profesora en el IE, en la Universidad Complutense de Madrid. Su currículum es, desde luego, muy reseñable y ya a los 24 años era directora de comunicación de Air France, actualmente en Grupo Día. Por las noches, además, es su alter ego en las redes sociales con La Gastrónoma, que tiene, si no me equivoco, más de 100 capítulos, ya en su 4ª temporada, pero viene a hablar de este libro que ha escrito, que se llama Sí te da la vida, cómo conquistar tu tiempo, enfocarte en lo que realmente importa y ensanchar tu vida. Yo creo que en su agenda hay muy poquito tiempo para, desde luego, para el ocio, pero lo primero que se nos viene a la cabeza es preguntarte de dónde sacas el tiempo. Bueno, al final, precisamente ese es el objetivo del libro, ¿no? El poder explicar a través del ejemplo, ¿no? de la escritura, cómo realmente si algo es prioritario para nosotros, si algo nos importa, si algo está vinculado con nuestro propósito, se puede sacar tiempo, ¿no? Al final el tiempo no se gestiona, el tiempo se vive, es lo más valioso que tenemos y todos y cada uno somos responsables de nuestro tiempo. Alba, Elon Musk, Amancio Ortega, tú y yo tenemos las mismas 24 horas del día, es lo más democrático que hay, ¿no? Y es cierto que cada uno decidimos en qué emplearlo. Entonces eso de decir no me da la vida, pues al final es echar la culpa a algo que en el fondo la vida no te la estás dando tú, ¿no? Y esa es un poco la filosofía, ¿no? El cambiar el punto de vista, pasar de una sensación de escasez de tiempo, de al final no tengo tiempo para eso que realmente quiero hacer, a una sensación de abundancia, ¿no? De realmente sí tengo tiempo para aquello que realmente es importante. El tip aquí es cómo sacar tiempo para aquello que es realmente importante. Evidentemente, porque además en el libro nos mencionas ya de primeras que no es para cambiar la gestión que tenemos nosotros del tiempo, sino nuestra relación con el mismo y que aprovechar el día, por así decirlo, no consiste en hacer 50.000 cosas, sino en hacer 2, hacerlas bien y que encima no resulten satisfactorias, ¿no? Sí, hijo, qué gusto, Alba, que se nota que te lo has leído y eso es, ¿no? Al final el tiempo no se puede alargar, el tiempo es el que es, 85, 84 años de media, dependiendo si eres hombre o mujer, que vivimos, de esperanza de vida, y es cierto que si bien ese territorio es finito, lo que sí podemos hacer es ensancharlo, ¿no? Que esos momentos que vivimos al final sean momentos memorables, sean momentos significativos. El buen gestor del tiempo, el buen jinete de su tiempo, es aquel que hace que su tiempo tenga un significado, ¿no? No que pasen 6 meses, que estemos ahora en el mes de junio y digamos, es que no sé qué ha pasado, ¿no? No sé qué he hecho desde enero, es que de repente estoy en verano, claro, ¿no? Es que realmente esos momentos que vivimos, ese tiempo que es y que se define como el tiempo psicológico, para nosotros pues sea realmente un tiempo bien vivido, ¿no? Bueno, además en estas mismas páginas denuncias también que vivimos sobresaturados de información y que incluso tenemos demasiados robatiempos. El principal, desde luego, y yo creo que todos compartimos esta opinión, está en el móvil, en sentarnos en el sofá y no darnos cuenta precisamente de cuánto tiempo nos pasamos al día haciendo scroll, y para ello recomiendas una tarea muy sencilla, que es contabilizar precisamente las tareas que hacemos a lo largo del día para comprobar que quizá pues sí tengo tiempo para ir al gimnasio, sí tengo tiempo para dedicarlo más a mis hijos o a otras cuestiones de que de primeras consideramos que no nos da la vida, ¿no? Así es, igual que cuando vamos a hacer una dieta vemos que estamos comiendo y
utilizamos mecanismos, ¿no?, para mejorar esa alimentación y comer más saludable. En gestión del tiempo es igual. Mucha gente no se para a pensar a qué está dedicando su tiempo, y gestionar bien nuestro tiempo empieza precisamente por entender a qué lo estamos dedicando. ¿Cuántas veces, ¿no?, pasamos delante del móvil media hora, 1 hora, 2 horas y no nos hemos ni enterado, ¿no?, ni siquiera somos conscientes, ¿no?, de toda esa cantidad de tiempo que estamos dedicando? Entonces, la gestión del tiempo empieza por ahí. Hacer esa matriz y ese seguimiento de tu tiempo lo puedes hacer un día, 2 días, una semana, o sea, tampoco hace falta hacerlo mucho más tiempo, porque eso ya te va a dar algunas pistas, ¿no?, de dónde estás perdiendo, dónde están esos ladrones. Hablabas del móvil. Al final, dedicar 30 minutos al día al móvil, multiplicado por los años que nos quedan por vivir, en mi caso, que tengo 45, pensando que voy a vivir 85 años, son casi un año de vida. Es decir, que en lugar de morirme con 85 años, me moriré con 84, habiendo dedicado un año de mi vida a hacer scroll, ¿eh? Y es 30 minutos al día el resto de días de mi vida, y son solo 30 minutos, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones es lo que te ayuda a entender realmente cómo optimizarlo, cómo mejorarlo, ¿no? Y sobre todo poniendo y valorando esas cosas en agenda, porque como digo, nosotros somos nuestra agenda, y poniendo esas cosas en agenda que realmente nos importan. Lo que no está en la agenda no existe. Y distinguir lo urgente de lo importante, que ese ejemplo lo plasmas en una de estas páginas con el ejemplo de los correos electrónicos de trabajo, que a lo mejor se nos acumulan y pensamos que tenemos que tener la bandeja de entrada siempre vacía, ¿no? Así es. También hablo del tiempo psicológico y de cómo hacer, igual que hacemos el batch cooking o los tuppers, ¿no?, de comida, pues el batch minding, ¿no? Porque no solo el tiempo en el que hacemos cosas, no solo cuenta el tiempo en el que hacemos cosas, cuenta también el tiempo en el que pensamos cosas. Pasa que llegas a la cama y dices, joder, me he pegado todo el día pensando en este tema y es que no sé ni lo que he hecho en mi día, ¿no? Entonces también recomiendo hacer esos tuppers de pensamientos. Los americanos lo llaman el batch minding, ¿no? Es decir, oye, a las 10 de la noche voy a pensar en este tema, ¿no? Me lo voy a poner incluso en agenda, pero hasta las 10 que este tema no me quite energía, ¿no? Y a veces pasa que llega a las 10 de la noche y dices, pues esto ya, si esto se quita esa carga emocional, ¿no? Si esto ya me lo traigo pensado, ¿no? No necesito ni pensarlo. Pues Emma Pierre Midas, un placer haber podido charlar estos minutos. Recomendamos este libro. Sí te da la vida para cambiar nuestra perspectiva acerca de nuestra organización, donde desde luego nos planteas ejercicios muy interesantes, ejercicios de autoconciencia o incluso también ese llegar a pagar, ¿no?, por tener tiempo con tareas que a nosotros no nos aportan nada en nuestro día a día, pero sin embargo esa horita por la tarde sí que nos viene bien para poder quizás estar más con nuestros hijos, que incluso mencionas como hay mucha gente que dice que luego lo ve como una carga en sus día a día. Así es. Te seguimos también, por supuesto, en La Gastrónoma. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Gracias. Nos tenemos que ir a la siguiente pausa de publicidad, muy rápida, y enseguida estamos de vuelta. Aquí les esperamos. Nada, ahora. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos del restaurante La Cabaña de Ardoz, situado a 100 metros del Parque Europa. Disfrute de sus excelentes carnes a la parrilla y de sus magníficos asados en horno de leña, así como de sus deliciosos platos de dieta mediterránea en una preciosa terraza, tanto cubierta como descubierta, con olivos tipo bonsái o en su acogedor salón. También puede celebrar sus eventos importantes, tanto personales como de empresa, en su salón superior con vistas panorámicas del local, o cierre sus negocios discretamente en su sala privada. Es una recomendación del Toro Televisión. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47.
Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. Antes de la entrevista con Mapi Hermida comentábamos precisamente esa cuestión trans. Creo que Antonio también quería hacer su valoración. Pues es que me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad y me parece que siento mucho el que el Partido Popular no esté al día en un tema tan importante como este. No se haya leído el informe Hillary Cass. Ha dicho Julio, la clínica que el National Health Service en el siglo pasado fundó como vanguardia para el tratamiento hormonal y quirúrgico de menores en Inglaterra. El informe de la médico, de una de las médicos, con una valentía enorme, que fue Hillary Cass, esta señora fue tan demoledor que efectivamente el National Health Service cerró la clínica y a partir de entonces prohibió el tratamiento. Pero es que las consecuencias jurídicas que trajo este tratamiento en manos del Estado, o sea, pues ahora, 30 años más tarde, en España, nada menos que en esta diatriba, se vota, o no sé si ha sido una votación o ha sido una enmienda, el caso es que se coloca al Partido Popular a favor de este tratamiento. Bueno, espero que rectifique si es que todavía está en una enmienda, porque desde luego es poner los pies, no, estoy indignado. No sé si alguien más quiere comentar sobre este asunto. Carmen. Desde luego no puedo más que ratificar todo lo que se ha dicho aquí. Julio ha contado un caso que conoce, y yo he conocido hace muy poco, el caso de un matrimonio muy amigo, el problema con una hija y a la que, bueno, pues ellos con tranquilidad admitieron una serie de situaciones, pero ahora están en una tan terrible como la de que quieren eliminarse los pechos y por tanto los padres se han dado cuenta de lo que es la mutilación física y también psicológica de esa hija, y creo que es un problema tan en serio que solo se puede hacer con los informes médicos, estudiar lo que ha ocurrido en otros países, cómo están de regreso, pero es que estamos en un país en que desgraciadamente no se gobierna, se legisla a lo loco con leyes como la que hablábamos antes, que le vienen dadas al Parlamento, que no tienen informes ni médicos ni jurídicos suficientes, porque nadie podemos entender que se lleve a la cárcel a unos padres por querer salvar a sus hijos de lo que ellos creen supone su mutilación de cara al futuro y que no tiene una marcha atrás, si ellos quieren marcha atrás, como está ocurriendo ya en diferentes ocasiones. Por tanto, es algo que hasta me cuesta hablar de ello, y que cuando estos, volvemos a lo mismo, dicen progresistas, pero ¿qué es ser progresista? Ser progresista es coartar la libertad. Cuando decían prohibido prohibir, es para aquello que a ellos les parece, pero en lo demás coartan la libertad, hasta la de los padres, con respecto al control que está medido por el cariño y no por otra cosa de sus hijos. Francas.
A ver, yo creo que, como dice Carmen, lo habéis dicho todo y además con bastante claridad. Pero me parece que hay que... No es que hay que ir más al fondo, sino que eso obedece a un enfoque que no es el particular en concreto de la hormonación en el caso trans. Obedece al enfoque de que alguien se cree con derechos sobre los niños superior a los padres. Y eso nos lo hemos saltado cuando hemos legislado. Es un decir, porque no he legislado nada, cualquier cosa que afecte a los niños. Es decir, si existe la patria potestad y la mayoría de edad son los 18 años, hasta los 18 años el Estado, la Iglesia, una tía mía y el Sursum Corda, la Casa Real, no pintan nada en la educación de mis hijos, a no ser que en esa educación haya un traslado de cosas evidentes, violentas o lo que sea, que habría que ver cómo se legisla, porque tienen que ser cosas objetivas, no cosas subjetivas que alguien decide que yo establezco una violencia o no. Pero bueno, pues es que llevamos muchos años en que la esfera de lo que es la patria potestad nos la estamos saltando en cositas, ¿no? Entonces, pues llega un momento que se podrá... Claro, al final es lo que dijo la ministra, que después sigue en Roma, en el Vaticano, curiosamente, de que los niños no son de los hijos, no son de los padres. Pues entonces que lo reproduzcan. Pues la legislación madrileña en este sentido... Sí, es igual de mala. Bueno... va más lejos. Pues entonces, va tan lejos como que si alguien se siente homosexual en su adolescencia o piensa que le gustan las personas de su mismo sexo, no puede ser tratado por un psicólogo o por un psiquiatra porque sería multado con hasta 600.000 euros ese psicólogo o ese psiquiatra, aparte de quitarle la licencia. Eso es lo que se llamaba terapia de conversión. De reversión, ¿no? De reversión, eso. Entonces, eso está prohibido. Y penado. Prohibido y penado. A ver si nos entendemos. Y al revés, está propiciado y auspiciado y animado. Y subvencionado, seguramente. Y subvencionado. Entonces, ¿de qué rayos estamos hablando? ¿Qué posición tiene el Partido Popular en el tema antropológico? ¿Qué cree que es un hombre? ¿Qué cree que es un niño? ¿Qué cree que es una mujer? ¿Qué posición tiene? Porque Trump ha llegado a la Casa Blanca y ha dicho en Estados Unidos hay hombres y mujeres, punto pelota. Y Inglaterra... Dice, en el ejército, hace 3 días. Las personas trans fuera del ejército. Inglaterra hace 3 días. En los deportes no puede competir un hombre con una mujer trans, que es un hombre. En la ponencia política... No pasa nada, ya está, clarito. Y le han votado los que le han votado, 70 millones, 80, no sé cuántos millones de americanos. Otros quieren lo contrario. Muy bien, pues como no nos podemos poner de acuerdo, pues al que gane, pues como ha pasado hasta ahora. Yo siempre he sido partidario de que la gente viva en libertad. Pero como estos tíos han decidido que nosotros no vivamos en libertad, han decidido que les paguemos la Semana del Orgullo Gay, y luego les paguemos la limpieza de la Semana del Orgullo Gay, que lo dejan todo como auténticos cerdos. Bueno, han decidido que tenemos que pagar eso y que pagarles los preservativos. Y además tenemos que pagarles su descontrol en el tema del SIDA. Y todos los fármacos atinentes a convertir al SIDA en una enfermedad crónica, no en una enfermedad mortal. Y me parece muy bien que se les den los fármacos. Pero igual tendríamos que hacer alguna campaña para explicarles, hombre, que es mejor no coger el SIDA, porque es que al final resulta que no tenemos dinero ni para los ancianos, ni para la vacuna de sarampión. Y para el ELA. Bueno, para el ELA ya no tenemos. Exacto. O sea, aquellas personas que de forma incidental tienen ELA, a estos no se les paga. Y algunas personas, como tú has contado alguna vez tu caso con algunos fármacos, tampoco se les paga. Y tú no has decidido tener problemas cardíacos. Estamos hablando de cosas que son profundamente injustas. Pero es que además en el caso de los niños destrozan la vida de los niños. Para toda su vida los destrozan. Estos colectivos de gays, lesbianas, trans, etc. Destrozan a los niños. Destrozan la felicidad de sus padres, que quedan destruidos psicológicamente porque no han podido impedir que destruyan a sus propios hijos. ¿De qué estamos hablando? Y el Partido Popular jugando con este asunto. O
sea, no hay nada más importante, Núñez Feijóo, Ayuso, no hay nada más importante que eso. Ya habéis aceptado que no nazcan, que no les dejen nacer. Ya habéis aceptado eso. Que no está mal. Fatal. Pero es que una vez que nacen, que aceptéis que se les puedan administrar fármacos, bloqueadores hormonales, que los castren, etcétera, incluso menores, contra el criterio de los padres. Eso es una canallada. El Partido Popular tiene que rectificar eso. Y si no, salir claramente y decir, estoy de acuerdo, me parece muy bien que se haga esto con los niños y tal, pero por favor no engañéis a la gente. No hay nada más importante que eso. Sí, una cosa, que nazcan, pero tampoco los vais a proteger para que nazcan. Entonces, chico, yo me canso de chillar en ese asunto. Es que a los padres que os pase eso, venid a contárnoslo. Lo vamos a denunciar, os ayudaremos en todo lo que podamos. No consintáis que metan a vuestros hijos en ese tipo de proyectos, ni de bloqueadores, ni de nada. No lo consintáis. No tienen derecho. Pero fíjate que has explicado un poco antes que como si hubiera dos modelos de sociedad, uno intenta convencer al otro de sus prácticas y este otro coacciona a este de sus prácticas, que es un poco distinto. O sea, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, en el aborto puedo explicar por qué soy absolutamente contrario al aborto, y ellos me dicen, no, es que no obligamos a nadie a abortar. Bueno, pues, eso nos lo podíamos creer, también es verdad, nos lo podíamos creer hasta que no permiten que una persona que vaya a abortar yo le dé soluciones al no aborto. En ese momento ya no es verdad lo de que no obligo porque coacciono a. De la misma manera que no es verdad cuando a partir de cierta edad la niña es autónoma y no tiene que consultar con sus padres. Entonces no es que no obligues, coaccionas a. Con lo cual ya toda la teoría se va a freír espárragos. Pero es que en ese tema todavía es peor. Porque en ese tema ya no es esto, sino que el pobre padre que se oponga, le cae el paquete. Entonces estamos, o sea, van avanzando un poco más y como dices tú, eso que podría ser esperable de cierta izquierda, de otra cierta izquierda tampoco sería esperable, porque si miran la igualdad, eso de igualdad no tiene nada. Eso es coacción de unos colectivos pequeñitos a los colectivos grandes, o sea, de igualdad no tiene nada. Con lo cual tampoco sería socialismo esto, sería otra cosa. Bueno, pero es intervencionismo del Estado. Sí, en ese sentido sí, pero no en favor de la igualdad, sino en favor... Bueno, claro. O sea que habría, seguramente algún intelectual socialista podría estar en contra de eso con un desarrollo mental, ¿no? Pero claro, que eso lo proponga el PP o lo apruebe el PP, ya sería difícil entender que se abstuviera. Pero que vote a favor es que simplemente, ¿dónde está? Julio preguntaba, la antropología del PP, pues debe estar en Sevilla el año que se fundó, se debió quedar allí. Y lo que habría que ver es si en el congreso que van a tener ahora, donde hay una ponencia ideológica, aunque no la han llamado ideológica, que sepa yo, se la ha llamado política, a ver exactamente, porque igual es que lo único que interesa pues a mí, es en la ese política. tema, sinceramente, se me pasa la tolerancia. O sea, no estoy dispuesto a ser tolerante en eso. O sea, no. No voy a tolerar que a un niño se le destroce. Que te impongan. Voy a hacer todo lo que pueda para evitarlo. Pero porque no soy nada tolerante, nada. Porque te imponen, no porque te convencen ni te explican, sino porque te imponen. Claro, ese es el problema. Pero ni en eso ni en nada, porque la libertad es justo eso. La verdad es que me parece terrible. Me parece terrible, sinceramente. Vencer, imponer, no es convencer. Exacto. Nunca fue. Y eso es lo que practican estos momentos. Es que el que no tiene razón solo tiene una manera el que no tiene razón solo tiene una manera de funcionar, que es que te apunte con un arma para que hagas lo que no te convencerá nunca que debes hacer. Vamos a dejar este asunto aquí y comentarles que Boadilla del Monte está a punto de convertirse en un punto de referencia internacional, no por razones económicas, políticas, económicas, sino en lo que podríamos definir como un ambicioso proyecto espiritual y arquitectónico sin precedentes, la construcción de ese Cristo que se prevé que sea el más grande del mundo. La Asociación
de Devotos del Corazón de Jesús de Boadilla. Es una organización promotora de esta obra colosal que se prevé que tenga unos 37 metros de altura, 60 de envergadura, superando incluso al Cristo Redentor de Río de Janeiro. Tenemos conexión en directo con Luis de Mena Bravo. Él es miembro de esta Asociación del Sagrado Corazón de Boadilla. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, preguntarles qué fue lo que les llevó a soñar con levantar este Cristo más grande del mundo justo aquí en Boadilla del Monte. ¿Por qué en este municipio? Pues todo empieza por la recogida de firmas de unos cuantos vecinos de Boadilla. Sí quería hacer hincapié en que el objetivo no es ir a hacer el más grande o el más... Nada, es simplemente ayudar a fomentar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, pues por las características que hemos empezado a plantear para el proyecto, es verdad que bueno, inicialmente está en 37 metros, pues no pasaría nada si se queda en 35, si queda un metro más arriba o más abajo. No es el objetivo de la iniciativa. El objetivo de la iniciativa es ayudar a promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, en 2019, unos cuantos vecinos recogimos firmas. Cuando teníamos las firmas recogidas, las planteamos al ayuntamiento. En el ayuntamiento hubo un consejo y por una amplia mayoría se aprobó, sin ningún grupo parlamentario en contra, el ceder el uso de un terreno. O sea, no es el terreno, no hay nada más, para que con fondos populares se hiciera la construcción del monumento. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer un monumento que ayude, como decía, a fomentar esa devoción, que sea un sitio donde se pueda experimentar también esa devoción, con lo cual el monumento se puede visitar por dentro y dentro va a tener una reproducción del Sagrado Corazón. Y bueno, pues el terreno que nos han dado es un lugar maravilloso para nosotros, y ahora nos toca hacer pues el anteproyecto, seguir los siguientes pasos, empezar a recaudar el dinero y acabar construyéndolo. Nuestro objetivo sería que estuviera en 2030 terminado y sobre todo no buscar polémica. O sea, intentamos huir de la polémica, que siempre va a surgir algo, porque al final, bueno, pues es arte y habrá quien le guste, quien no le guste, independientemente de sus creencias religiosas. Y bueno, pues nosotros lo hacemos con muchísima ilusión, lo hacemos lo más inclusivo posible y con ganas de que le guste a la mayoría de la gente y, por supuesto, de no molestar a nadie. Esa dimensión simbólica, espiritual, es desde luego evidente. Además, ese Cristo va a ser hueco, visitable por dentro, con un corazón de 6 metros de diámetro y también efectos lumínicos que estarán conectados al sol. No sé cuál es el mensaje que quieren transmitir con esa experiencia interior. Pues, como te decía, es sobre todo fomentar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, acercarlo a la gente, que pueda tener un sitio más, pues bueno, de peregrinaje sería maravilloso, de visita y de poder estar pues bueno, más cerca de lo que es esta devoción. Es importante también para nosotros señalar que cuando hablamos de la iniciativa y del proyecto, no solo el proyecto arquitectónico, porque es verdad que luego suena a mucho dinero. Todo el dinero va a venir de donaciones del pueblo. La gente, no hay nada del ayuntamiento, no hay nada de la propia iglesia, es solo del pueblo. Y con el dinero que se recaude en la iniciativa, también vamos a hacer obras de misericordia. O sea, no es solo recaudar el dinero para el monumento. Inicialmente un 10% de todo el dinero que se recaude durante la ejecución del proyecto la vamos a dedicar a obras de misericordia dentro de la diócesis de Getafe. Pues ayudaremos a Cáritas. Estamos viendo que otros proyectos asociados a obras de misericordia podemos impulsar económicamente con ese dinero que nosotros estamos centralizando, y que la iniciativa sea el monumento, pero que el monumento también ayude a esa reparación de todas las personas de cualquier creencia religiosa que puedan necesitarlo, porque creemos que
el Sagrado Corazón de Jesús está para eso, para ayudar y para sanar. Bueno, si todo marcha según lo previsto y ese Cristo es inaugurado en 2030, ¿cómo esperan que represente este monumento para España y al resto del mundo? Hombre, yo creo que, a ver, sin ninguna duda es grandioso y el proyecto lo es así, con lo cual, pues bueno, esperamos que sea un punto de atracción, de atraer a gente, que al municipio seguro que le viene bien y que sea un punto de referencia en el mundo. Para aquellos que lo quieren ver desde el punto de vista de la devoción, que es lo que a nosotros más nos importa, pero que nosotros estaremos encantados de que vengan a visitarlo cualquier persona que quiera hacerlo. Entonces, creemos que es siempre una oportunidad y algo que suma y no resta. Sí, habla Julia Ariza. ¿Cuál es la altura total del monumento? 67 metros. 37, perdón. ¿Sobre qué altura? 37, la escultura. El preproyecto que tenemos es 37 metros de alto y unos 60 metros de envergadura, de mano a mano. ¿Y sobre qué? ¿Sobre un montículo o sobre...? No, el terreno que nos ha cedido el ayuntamiento para su uso está en la confluencia de la M50 con la carretera de los Pantanos y está en una vaguada. A mí, personalmente, me hubiera encantado que fuera una colina, pero bueno, el terreno que el ayuntamiento ha visto adecuado para podernos ceder el uso está más bien en una vaguadita que en un alto, pero bueno... ¿Desde dónde se puede ver? Desde la M50 se va a poder ver perfectamente, desde Boadilla, lo que es la zona nueva, se va a ver perfectamente, de la zona sureste de Boadilla, la parte vieja, también se verá perfectamente. ¿La A6? Y luego, ¿La A6? No, la A6 está casi a 20 kilómetros. Vale, correcto. Muy bien, era simplemente por tener ese dato. ¿Qué tipo se va a ver desde la carretera de los Pantanos. Sí. ¿Qué tipo de permisos van a necesitar para poder instalarla? Todos, o sea, tenemos que presentar un proyecto con toda la viabilidad de impacto ambiental, de accesibilidad y demás. Ahora mismo las primeras fases del proyecto están precisamente para eso, para recaudar O sea, no ha empezado la campaña de crowdfunding como tal para el monumento. Sí hemos recaudado parte de dinero ya que está destinado a hacer ese anteproyecto, a presentar el proyecto en el ayuntamiento, su viabilidad y ir consumiendo fases de todo lo que hay que hacer. Es bastante complejo, pero bueno, lo abordamos con mucha ilusión y paso a paso. Queremos en la página web en todo momento que la gente pueda ver dónde estamos, cuáles son los siguientes pasos. Mostrar una máxima transparencia y acogida a todo el mundo y ser muy transparentes. Pues Luis de Mena, muchísimas gracias por conectar con nosotros en directo y desde luego enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo. Y en estos momentos se termina la que es la cuarta cumbre de la Iberosfera que se ha celebrado en el día de ayer y también esa misma mañana en Madrid. Precisamente en la clausura de Santiago Abascal, el presidente de Vox, le escuchamos. Por un juez y por un tirano como Lula, por un juez como Moraes y por un tirano como Lula que persigue a la oposición hasta niveles sorprendentes. Y mientras tanto también lo vemos en México con la señora Sheinbaum, que ha hecho jueces a los abogados de los cárteles de la droga y legisla para amordazar a los medios de comunicación. Y que se levanta cada mañana para exigirnos a España y a los españoles un perdón que no corresponde, como hacía su antecesor, López Obrador, y cuya señora, por cierto, acaba de pedir la nacionalidad española. Desgraciadamente la resolverán pronto, porque si estuviéramos en el gobierno haríamos todo lo posible para que no la reciba, igual que haremos todo lo posible para que las llaves de oro que se conceden a dictadores en el Ayuntamiento de Madrid sean retiradas y para que no se ponga alfombra roja en el Congreso y en las instituciones españolas a ningún criminal, a ningún terrorista y a ningún dictador.
Nada por lo que pedir perdón. España no tiene que pedir perdón. España tiene razones para sentirse orgullosa de su historia. Y no solo España, todos los autores de la hispanidad, que es algo que nos trasciende a los propios españoles. Porque España no colonizó, como otros. España tuvo provincias, virreinatos. España no destruyó, España construyó. No solo grandes obras e infraestructuras, sino sobre todo una hermandad de naciones unidas por la lengua, por la fe y por un mismo ideal de grandeza. Y por eso hemos podido ver en nuestras primeras constituciones esas referencias emocionantes a los españoles de ambos hemisferios. Y por eso hemos escuchado a alguno de nuestros poetas decir que el español que no conoce América no conoce España. Y por eso sabemos que estamos ante una obra mucho más grande que la que nosotros podemos hacer en solitario. Por eso estamos tan orgullosos de haber aportado a la historia universal el mayor ideal de hermandad que ha aportado ningún pueblo. Nada por lo que pedir perdón. Y a quien no le guste o a quien no lo sepa, pues que estudie historia y si no, que deje de mentir. Pero no nos engañemos nosotros. El peligro no está solo al otro lado del Atlántico bajo esos regímenes que hemos mencionado. El peligro está también aquí. Aquí están sus cerebros y los personajes tan siniestros como los de la extrema izquierda de Podemos y como Zapatero. España ha caído en manos del socialismo, un socialismo sin escrúpulos, no en manos del sanchismo, no, en manos del socialismo, que algunos piensan que de repente Zapatero no existió a pesar de su imprescindible actuación en este momento para entender todo lo que está pasándonos a los españoles y a muchos otros pueblos de Hispanoamérica. Pedro Sánchez ha convertido el Estado en su propio cortijo. Ha asaltado las instituciones indultando a golpistas y amnistiando a criminales. Y lo ha hecho con la complicidad de la izquierda, del separatismo y de una derechita cobarde que traga y que calla porque carece de ideas y de proyecto y porque sabe que es corresponsable. Yo quiero volver a denunciar. Quiero volver a denunciar hoy aquí con toda claridad que si hemos llegado a este punto, cuando llevábamos 7 años advirtiendo que un tirano corrupto estaba secuestrando el Estado de Derecho, ha sido, sin ninguna duda, por la acción de unos, pero también por la omisión de otros. Porque los que pueden hacer, no han hecho. Los que podían paralizar en el Senado, no tramitando la iniciativa de la amnistía, no lo hicieron. Los que podían haber impedido la renovación del Constitucional no votando a Conde Pumpido, no lo hicieron. Los que podían, con los jueces que habían nombrado, haber impedido el pleno de ayer para que no existiera quórum y la sentencia de la amnistía fuera materialmente imposible, no lo hicieron ni recibieron ningún tipo de instrucción para hacerlo. Los que podían romper el pacto entre populares y socialistas en Bruselas no lo han hecho. Los que podían presentar una moción de censura no lo han hecho y cuando otros la hemos presentado han votado en contra de las mismas. Los que podían, con sus votos, favorecer que comparecieran Zapatero y otros tantos socialistas, no solo no lo han hecho, sino que han votado en contra en el Senado de la petición de Vox. Y esto hay que denunciarlo. Nosotros no podemos, con nuestro silencio, con la necesidad de dar esperanza a los españoles, callar estas estafas absolutamente incomprensibles e inaceptables. Por supuesto que queremos dar una alternativa a los españoles y que estamos dispuestos al pacto con otros. Pero no podemos ocultar que hay otros que parece que están más dispuestos al pacto con los socialistas y que están esperando a que Pedro Sánchez tenga que huir a la República Dominicana y que a ellos les caiga el poder para volver a obtener los votos, el permiso para gobernar de lo que quede del socialismo después de eso. Nosotros no vamos a contribuir a ese periplo ni a esa estafa y todos los españoles pueden estar absolutamente seguros de nuestra promesa. Frente a esa realidad insostenible que denunciamos, algunos desde el Gobierno pretenden imponer el discurso de que el problema es la polarización. Nos dicen que el problema es la crispación y nos dicen que hay que buscar la reconciliación y que en eso consiste la amnistía. No son más que palabras vacías, no son más que mentiras.
porque ellos no buscan la reconciliación. Prosigue ese discurso de clausura de esta cuarta cumbre de la Iberosfera. El discurso de Santiago Abascal les anunció, les recuerdo que este fin de semana, el domingo, a las 9 en punto de la noche, vamos a emitir un resumen de lo que ha sido esta cumbre de la Iberosfera con todas las voces que han estado allí, los discursos más destacados de la misma. Este domingo a las 9 en punto de la noche. Nosotros nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. Enseguida volvemos. Más de 7 millones de personas padecen artrosis en nuestro país, cerca del 30% de los mayores de 40 años. El envejecimiento de la población, el aumento de la obesidad y la práctica de deportes de alto impacto sin preparación adecuada contribuyen al crecimiento de esta patología degenerativa que no tiene cura. La buena noticia es que la medicina sí avanza en su tratamiento. Las terapias de luz, especialmente la luz roja e infrarroja, están ganando popularidad como tratamiento complementario para tratar de reducir sus síntomas como la inflamación y el dolor. Hablamos de ondas que penetran en los tejidos y que estimulan procesos celulares muy beneficiosos para los pacientes. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, cuéntanos cuáles son esos tratamientos que nos ofreces para todas esas personas que tienen artrosis. Pues sí, mira, como ya los guantes lo hemos comentado muchas veces con sus ondas pulsantes, hoy quería hablar un poco sobre las terapias de luz, ¿no? Las terapias de luz, que son los que lleva, por ejemplo, la rodillera o lleva el cinturón, ¿no? Aquí, como tenemos que llegar a una articulación que está bastante más lejos, trabajamos con infrarrojo y ultravioleta. Al final esto se trata de que las ondas, el espectro de ondas que tenemos, hay algunas ondas. Imagínate los microondas, ¿no? Porque los microondas son para calentar, ¿no? Porque lo que hacen es que el agua lo ponen a 100 grados, ¿no? Entonces los alimentos que metemos lo calientan. En el caso de las terapias de luz son otro espectro de ondas, en este caso las infrarrojas y las ultravioleta, que en ese espectro de ondas trabajan positivamente para la salud. ¿Cómo? Pues en el caso de la articulación, por ejemplo, irrigando más, es decir, hacen que la arteria se abra más, con lo cual haya más irrigación, eso hace que desinflame, que duela menos y va muy bien. También, por ejemplo, en el caso ultravioleta es antibacteriano. Por ejemplo, aquellas personas que se han operado ante una operación de rodilla, pues le va muy bien el ultravioleta porque pueden coger cualquier tipo de infección, ¿no? Entonces, terapias de luz para rodilla y para espalda y ondas pulsantes para mano. Todo esto trabaja la artrosis, trabaja el dolor, trabaja la inflamación. Y luego siempre se acompaña con masaje, vibración y calor, porque también va muy bien. Es decir, si tú introduces ese calor también va a hacer que baje el nivel de dolor de la mente, del cerebro, y además también hace que fluya mejor la sangre. O sea que es un tratamiento perfecto, que la artrosis no se cura, ojalá, pero sí vamos a conseguir aliviar el dolor, que podamos mover mejor, que pasemos mucho más agradable el día. ¿Dónde podemos conseguirlos, Adolfo? Pues bueno, tenéis un teléfono que tenéis ahí en pantalla, os animo a que llaméis ahora, porque así sabemos que sois vosotros los espectadores de Dando Caña, es ese 900-730-122, donde tenéis un 30% de descuento en cualquiera de los productos, y si compráis dos, más. Así que os invito a que llaméis, os informéis bien y que, bueno, que ya si empezamos con esa artrosis o ya la tenemos, pues empecemos a tratarla. Adolfo, no dejo que te marches sin que nos cuentes qué hay para este fin de semana en Historias de Nuestros Médicos. Pues mira, este fin de semana tenemos a una doctora Celia Reigía, que por el apellido muchos espectadores conocerán a su hermana Marcela, que viene bastante, sobre todo al gato, la he visto de contertulias bastantes veces, y su hermana Celia Reigía trabaja, o sea, ella es médico, trabaja en ambulancia, trabaja también médico taurino, muy interesante, pero sobre todo hace algo que es muy especial y que yo quiero que conozcáis, que es lo que es el trato médico en domicilios. Es decir, ella trabaja para una empresa que actúan en un domicilio. Es decir, tú estás en casa y puedes tener todos los servicios que tienes en un hospital, tenerlos en casa. Así que no os lo perdéis porque va a ser muy interesante. Es el sábado a las 9:30 y el domingo, cuando termina la misa desde Yecla, desde Murcia, pues ahí también aparecemos. Así que os invito a que lo veáis. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Buen fin de semana. Buen Nos fin de vemos semana. en Historias de Nuestros Médicos. Gracias. Bueno, vamos con otro asunto interesantísimo, que se lo decía yo al doctor Burgueño poco antes de saludarle al inicio de este programa, que son los datos de ese informe del Consejo General de Enfermería, que nuestras enfermeras pues lo que están haciendo es irse directamente a otros países.
La sanidad en España atraviesa un momento delicado. Las diferencias entre lo que propone el Ministerio y su gestión llevada a cabo y lo que demandan los profesionales son notorias. Las huelgas reflejan el deseo de ser escuchados y una precariedad que afecta a todo el sector, no solo a los médicos. En un informe presentado por el Ministerio de Sanidad en el mes de enero, ya se alertaba de la falta de enfermeras en el país y se estimaba que a ese ritmo de crecimiento se tardaría en llegar a la cifra deseada entre 22 y 29 años. En el estudio Situación laboral y necesidades percibidas por las enfermeras, realizado por el equipo de Mónica García, se demostraba que el 39,4% de las enfermeras encuestadas manifestaba su intención de dejar la profesión en los próximos 10 años. Y ahora el Consejo General de Enfermería denuncia que la falta de profesionales pone en riesgo la salud de la población y el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud e insta a las administraciones a atender las reclamaciones y paliar la enorme diferencia que existe con el resto de países de la Unión Europea. El ratio se sitúa en 6,36 enfermeras por cada 1.000 habitantes. La media europea se encuentra en 8,19. Se mantiene un déficit constante de personal de enfermería en toda Europa. Existen grandes diferencias entre comunidades autónomas. Navarra lidera la clasificación con 8,92 enfermeras por cada 1.000 habitantes, seguida por País Vasco y Canarias. Por el lado contrario se encuentran la Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. El Consejo General de Enfermería denuncia que los desafíos son constantes. Hay una escasez estructural, falta de planificación y una precariedad laboral persistente. En 2024 se registraron 10.824 contratos para 5.802 profesionales, de los cuales 8.408 fueron de duración temporal, siendo un 77,7% del total. En periodos vacacionales la situación es más extrema. Debido a todo esto, de enero a junio del presente año, más de 1.000 enfermeros han solicitado marcharse al extranjero. En el año 2023 fueron 1.473. España necesita alrededor de 100.000 profesionales de enfermería para revertir la situación. Los enfermeros solicitan una mayor equidad. Antonio, ¿qué está sucediendo? Es una realidad. Iba a decir una realidad en enfermería y en medicina. Pero como también tenemos un problema de pelea entre profesionales, que es absurdo, y desde aquí clamo a que los consejos de medicina tanto el Consejo Médico como el Consejo de Enfermería se pongan una vez de acuerdo en los roles modernos de una enfermería tan competente como tiene España. Eso para quitar y evitar los roces absurdos entre profesionales. Pero es una realidad el que se está marchando el personal formado en España, tanto por MIRES, el MIR, como en la enfermería. Personal que ha trabajado seriamente para conseguir una profesión importante, que ya es una licenciatura, y que naturalmente dentro del Sistema Nacional de Salud pues no encuentra el hueco, pero es que tampoco la privada. Es decir, la privada tampoco aprecia el papel de la enfermería en su justo valor. Por lo tanto, estamos hablando de trabajos que tardan en hacerse trabajos fijos. Desde luego, en la pública tienen que pasar una serie de años como tienen que pasar los médicos, en trabajos eventuales, que no pueden ni siquiera conseguir un préstamo bancario porque con contratos eventuales no se pueden librar ese tipo de operaciones, y por lo tanto pues la gente se va porque duplican y triplican en Europa el salario de una enfermera en España. Por lo tanto, en estos momentos, pues el pasar a Inglaterra, pasar a Centro Europa, bueno, están muy bien valoradas, y naturalmente lo único que necesitan es saber el idioma de cada uno de los sitios. Pero por cierto, si dentro de España también les están obligando en la sanidad pública, en las comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, Galicia,
Palma Mallorca, les están obligando a clases de idiomas, pues evidentemente estamos en unas condiciones pésimas para conseguir el óptimo que el Consejo Nacional de Enfermería está cifrando en la cifra. Pero además de eso, yo creo que el 8 por 1000 pues es una cifra razonablemente importante, pero no lo vamos a conseguir en muchos años. En muchos años no lo vamos a conseguir. Pues la ley de la oferta y del mercado también tiene su razón de ser en esta cuestión. Lógicamente, una carrera difícil que lleva su tiempo, que luego después en el ejercicio de su profesión se necesita una dedicación especial que no se exige a lo mejor en otras profesiones, cuando le pagan muchísimo más en otros países y aquí no son consideradas, incluso a niveles que estamos viendo que los pacientes pueden atacar a los médicos, y de hecho lo están haciendo, a médicos y enfermeras que pasan maltrato cuando son tan bien recibidas en otros países, el daño es irreparable, porque además aquí reciben sus enseñanzas, aquí reciben su formación, por tanto el Estado, una vez más, pierde todo el dinero que se invierte en estos profesionales que necesitamos, que no es que sobren y que son imprescindibles, pero volvemos a lo mismo de siempre. Tenemos gobierno, se gobierna o se está a las especulaciones, se está a las ganancias extrañas de dinero o se está a construir un relato y a la publicidad. Ahora acabamos de vivirlo de nuevo, o sea, tenemos un presidente que va representando a España, como es natural, va a la OTAN, firma un documento y después dice que no lo va a cumplir, con lo cual esto ocurre en todo. Y la ministra de Sanidad, en lugar de promover manifestaciones donde sale con banderas ideológicas, que se preocupe de los problemas de los médicos y de las enfermeras de este país. Bueno, una parte muy importante ha sido lo del estatuto. Es decir, la semana pasada hablábamos de ello, el estatuto de los profesionales pues es otra de las causas para... ¿Se van a manifestar otra vez? Francas. Muy rápido porque sabéis más vosotros, pero yo tengo la sensación de que en España durante mucho tiempo se ha confundido la enfermera con auxiliar de enfermería. Claro. Y la enfermera es bastante más. Yo al menos ahora que uso con mucha frecuencia, demasiada, pero en fin, centros públicos de salud, pues es que el trato con el médico es, diríamos, es mucho más lejano que el trato con la enfermera. O sea, la que me hace todo previamente a que el médico se lea el informe y me dé el resultado, es una enfermera. El control del sintrón que me toca... hay un montón de tareas que son de enfermería, o sea, y autónomas, es decir, que no necesitan médicos para tomar sus decisiones. Con lo cual, diríamos, mi relación con la sanidad pública es casi a nivel de enfermera y temporalmente con un médico, porque creo que es clave también de vez en cuando, pero fundamentalmente es enfermera. Entonces, si tenemos déficit de enfermeras, se va a notar mucho, porque es clave. Claro, si el sueldo que tienen es un tercio del sueldo europeo y la formación que tienen parece que es como mínimo igual o mejor que la que tienen en Europa, pues tenemos un problema que no se resuelve en un día, porque claro, doblar el sueldo a una persona, tal como está este país ahora, que aunque nos digan que va como un cohete, lo que va es como un desastre, pues no es tan fácil de hacer. Y nos tenemos que ir ya hasta la Comunidad Valenciana porque desde allí hay novedades. Mari Vallejo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Sí, hay buenas noticias para los vecinos valencianos afectados por la Dana. El Gobierno de la Generalidad ha decidido dar por finalizada la emergencia 8 meses después de esa tragedia. Los municipios afectados que salen de esa fase son un total de 32, entre ellos Alfafar, Benetússer, Cataluña
Catarroja o Paiporta. Aún en el recuerdo de todos los españoles están todavía esas imágenes del caos de aquel 29 de octubre del año 2024. Esta es la tercera y la última desescalada, pero desde la Generalidad han querido ser claros, que se acabe la emergencia no significa que ya está todo perfecto. Entre los problemas que todavía queda por solucionar está la retirada de residuos y de escombros, la reforma de las viviendas afectadas y también la mejora del alcantarillado. Sin embargo, el gobierno de Mazón ha asegurado que esto no va a ser a corto plazo. El próximo lunes, 30 de junio, Carlos Mazón y Gampan Pols, el vicepresidente segundo para la recuperación, van a presentar el plan para esa recuperación de las zonas afectadas. Esta no es la única buena noticia, porque el servicio de metro ha vuelto hoy a la zona cero de la Dana. El primer tren ha salido a las 5:22 horas de esta misma madrugada y aunque aún no funciona con la normalidad habitual, sí que se espera que en el mes de agosto se recupere del todo, incluido también el servicio nocturno. Así que poco a poco, como vemos, esas zonas de la Comunidad Valenciana vuelven a ser las que eran antes de esa Dana. Gracias, Marín. Pues bueno, buenas noticias, pero... De esta cuestión realmente lo que debería de quedarnos siempre en nuestra mente y no olvidarnos es la cantidad de muertos, que algunos dicen que aún no sabemos si esa es la cifra exacta o no. Yo esto tampoco lo sé, pero sí... Manos Limpias ha presentado una denuncia donde dice que hay algunos más porque hay a ciertos fallecidos a los que se les está negando que sean muertes por causas atribuibles a la riada de la... Pero lo cierto es que eso es lo verdaderamente grave, los destrozos materiales, las pérdidas, y que habrá que tener en cuenta que se van a reconstruir. Lo primero que tienen que hacer es evitar que pueda haber pues situaciones como la de entonces, porque no quisieron limpiar, no quisieron, y no volvamos al pantano del Hoyo. Pero en la mente de todos nosotros va a quedar siempre lo que hizo Sánchez, por eso le llaman el galgo de Paiporta, y también que un presidente de gobierno en una situación de emergencia nacional, ya sea en Galicia, ya sea en Valencia, en Cataluña, Andalucía, donde quiera que fuere, se puso de espaldas y dijo: si necesitan algo que me lo pidan. Eso también pasará a la historia. Y todos aquellos que le corean, que le aplauden porque cobran, ya estamos viendo lo que cobran y encima lo que desaparece y roban algunos, esos son los que le aplauden y lo corean. Pero la realidad es muy otra. Es una buena noticia, pero ya dicen que será largo, que aún va para largo la reconstrucción. Pero lo que sí querríamos ver de una vez por todas es planos con informes de técnicos, de ingenieros, de gentes que de verdad saben de la cuestión, y no que falsos ecologistas después impidan que se realicen obras que arrasan en la zona valenciana. Y si Valencia no fue arrasado es porque en años anteriores se habían tomado medidas suficientes. Por eso esa es la primera, que pongan todos los medios para que no vuelva a ocurrir. A ver, yo no sé cómo está la situación, pero sabiendo cómo está parte de la situación en la isla de La Palma, que mucha gente aún sigue viviendo en los barracones que se montaron para que pudieran vivir, y que 8 meses después por fin funciona el metro, hombre, no tengo mucha esperanza en que esté resuelto absolutamente nada. Y supongo que la gente, evidentemente la gente que tuvo un fallecimiento en la familia, eso no lo resuelve nada, pero hay fallecimientos en vida también, y según qué situación tengas, que todo el negocio se te vaya al carajo, la casa de freír espárragos y no sé qué, pues no es morirte, pero es pasarlo a las canutas. Y tengo claro que el gobierno central no solamente no hizo nada, sino que puso problemas, y el gobierno de Valencia pues estaba superado por todo y habrá intentado hacer cosas, pero tampoco una maravilla porque no tiene de dónde sacar. Con lo cual, suerte que vivimos en Madrid. El estado de las autonomías, que iba a resolver muchos problemas en este país, la descentralización tan cacareada que todos aplaudían, y a la hora de la verdad
y cuando ocurren situaciones graves, y lo estamos viendo pues con la sanidad, con la educación, con tantas otras. Decías antes, Antonio, que era un problema para las enfermeras que le exigieran el vasco, el catalán. Por tanto, el estado de las autonomías habrá que revisar. Nos vamos ahora, porque mencionabas antes, Carmen, esa cumbre de la OTAN, de Pedro Sánchez, pero bueno, Pedro Sánchez no es que esta semana haya hecho muy buenas migas en el extranjero, no solo con Donald Trump en Estados Unidos, sino también con Israel. Magalí Bujía nos lo cuenta, que en el día de ayer nos acusaron de ser pro-palestinos. Y finalmente se enfrentaron casi cara a cara. Israel acusó en el día de ayer al presidente Pedro Sánchez de liderar una cruzada anti-israelí, la cual catalogó como moralmente indefendible. Sí, lo escucharon bien. En palabras textuales del comunicado oficial emitido por la embajada israelí en Madrid, dice: en medio de esta agresión, el gobierno de España eligió no condenar ni una sola vez a los ataques deliberados y continuos contra civiles israelíes, iniciando una cruzada anti-israelí. En su lugar, ha llamado a suspender los acuerdos europeos como Israel e imponer un embargo de armas al país que estaba siendo atacado. Según Israel, en apenas unos días, 29 civiles fueron asesinados, barrios enteros quedaron reducidos a escombros y millones de personas vivieron refugiadas en sus casas bajo amenaza. Y la respuesta de España: ninguna condena a los agresores. Según críticas a la defensa de un Estado democrático como Israel, lo que significa que Pedro Sánchez y su ejecutivo decidieron mirar hacia otro lado, a diferencia de casi toda la Unión Europea. Pedro Sánchez fue más allá. A su llegada al Consejo Europeo en Bruselas, volvió a exigir que la Unión suspenda su acuerdo con Israel, alegando que se estaban violando los derechos humanos. Citó un informe del relator de la ONU sobre la situación en Gaza, informe que cabe recalcar, cabe aclarar, que ha llegado a ser cuestionado por su sesgo y su falta de contexto frente a los crímenes de Hamás, y donde ningún otro país tampoco se animó a sumarse a este informe. Israel, mientras tanto, asegura que España se está colocando literalmente en el lado equivocado de la historia. Ante este comunicado, el Ministerio también de Exteriores español ha convocado al encargado de negocios de la Embajada israelí en Madrid, pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿convocarlo para qué? ¿Para intentar tapar el despropósito diplomático que está encabezando el propio presidente del gobierno? Lo cierto es que mientras países como Alemania, Francia o incluso también Estados Unidos mantienen una posición firme en defensa de Israel, el gobierno de Sánchez se ha alejado una vez más del consenso europeo. Su radicalización lo está dejando aislado y arrastra aquí a España a los márgenes más extremos del debate internacional sobre Oriente Medio. Y deja también nuestra política exterior en una posición tanto frágil como incierta. Pues así vamos por la vida, Antonio. Yo también. Hombre, yo con esto de la amnistía nos ha pasado muy deprisa y me queda que debían despedir al fotógrafo de la OTAN por no haber centrado la fotografía de Pedro Sánchez. O sea, yo creo que le deben despedir, aunque da la impresión de que Pedro Sánchez se quiso descentralizar él, lo cual es descentralizarnos a todo el país. Es decir, esto es el berrinche del niño malo. Es decir, mira, estamos en la foto de la comunión. En la foto de la comunión. Y el hermanito ese que no le han dejado, porque claro, había que meter al de la comunión en el centro y esas cosas. Y uno que ha habido que reñirle porque estaba por ahí, pues resulta que ahora, bueno, pues me pongo, pero me separo. Es decir, hombre, nos ha hecho hacer el ridículo a todos los españoles. Esto no... Y han tenido que despedir, parece ser, al fotógrafo. Porque claro, el fotógrafo debería haber dicho: esta fotografía no me queda bien, no es profesional sacar Está claro que el señor Sánchez es el señor Sánchez, pero no es, yo ya lo he dicho más veces y lo vuelvo a repetir, y ojalá le llegue a él, no es el presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno
representa a los españoles, a todos, Pues a si los no que es le el votan y a los que no le votan. Pues si no es el Y él presidente del se gobierno... representa a sí mismo, toma las decisiones que a él le parece para llamar la atención, y yo creo que aparte de contentar a sus adláteres de la ultraizquierda, todo esto de la OTAN le viene muy bien a él para tapar todo lo que está ocurriendo aquí, pero está claro que es la persona que jamás está con la neutralidad, con el equilibrio, con la moderación y con la responsabilidad. Tiene que ser ahora el adalid, ya no de los palestinos, que creo que no le importan tanto, por ir contra un país con el cual tenemos relaciones diplomáticas, que es Israel. Medite usted lo que hace, cómo va a empujar justo al día siguiente de venir de la OTAN, cuando ya comprenden todos los líderes o presidentes de los otros países que engaña, que firma y después de firmar lo mismo que los demás, como lo ha descubierto Meloni, también el propio belga, dice que no lo va a cumplir, y al día siguiente se atreve a pedir a Europa decisiones que son además decisiones que tiene que contar con el Parlamento, pero ya dijo en su día que gobernaría sin el Congreso y lo está haciendo. ¿Quién es él para decidir por España en las situaciones de política exterior tan graves como son en este momento las relaciones de Israel con los países de su entorno? Pero como es don sábelo todo y como puede cambiar de criterio, siempre recuerda uno aquello del camarote de los hermanos Marx que decía, ¿no os gusta este criterio que tengo? Pues os puedo dar otro. Pues así es Pedro Sánchez. A ver, la política históricamente del PSOE con Israel no había sido tan extrema nunca. Entonces, y no se entiende demasiado, porque además en Israel no siempre ha mandado la derecha, ha mandado la socialdemocracia muchísimas veces, ¿no? Y a veces con mejor fortuna que no la actual, con lo cual no se entiende. Lo único que ocurre es que Sánchez se ha alineado con las posturas de Podemos en el tema palestino, fundamentalmente. Líder de la ultraizquierda. Curiosamente, además, el propio comunicado de Israel pues dice que entienden la postura de Sánchez en cuanto el pegarse con un enemigo exterior hace que nos olvidemos del personaje que es y los pasteles que tiene en España. De todos modos, yo sí que tengo que reconocer que a mí me suena haber oído a Sánchez y a ministros condenar el ataque de Hamas, eso me suena haberlo oído, sin en su momento, con lo cual creo que el comunicado, la embajada tendría que ser más meticulosa en lo que dice, porque dice algo así como que el gobierno español no ha condenado en absoluto, y al menos lo he oído, y no una única vez, puede con que lo no cual sea hay que ser un poco más... totalmente acertado el comunicado de la embajada, que también sea un comunicado muy fuerte, pero hay que pensar que es un país que está en guerra, la guerra no le gusta a nadie, digan lo que digan, y que está en una situación tremenda, y Sánchez ya fue allí a dar sus sentencias justamente en la zona que era de paso y que había... Y entonces, si alguien está intentando que países árabes o países musulmanes lleguen a una cierta colaboración y a un cierto equilibrio con el Estado de Israel, si tú defiendes el Estado de Palestina, defiéndelo, pero no insultes a los demás. Tenemos que reconocer que en Israel también está muriendo gente. Sí, no, pues, O sea pero que... yo no me refería a que el texto sea fuerte o débil, que eso sí que depende del cabreo que cojas como gobierno. Sánchez. Y yo lo que me refiero es que no puedes poner cosas que son erróneas. Claro. Entonces no puedes decir a Israel lo tiene irritado. No puedes decir que un claro. gobierno no ha condenado si ha condenado. Puedes decir que es lo que quieras, pero no puedes decir... O sea, una cosa es mentir o faltar a la verdad, y otra cosa es ser duro, fuerte, eso es un tema distinto del cual no me meto. Por cierto, el tema palestino es muy interesante todo, pero sí que habría que saber que los primeros que no quieren ver un palestino en pintura son los países árabes que hay alrededor, tema que es muy interesante. Y otro tema que es muy interesante para entender qué está pasando ahí es que toda la información que digerimos en España, probablemente en parte de Europa, es la información que viene a través de Hamas, con lo cual, hombre, suponer que los terroristas lo que son es veraces
es mucho suponer. Y yo, como en la guerra lo primero que se pierde es la verdad, pues nadie será veraz. Pero si solo nos alimentamos de una parte, creo que tenemos un problema para entender exactamente qué está pasando. Hoy ha habido una enganchada muy dura esta mañana en Antena 3, no sé si lo has oído, Alba, entre la que fue vicealcaldesa de Jerusalén y un conocido periodista español de derechas a la izquierda. En este momento, en el derecha. tema de la OTAN, en otros países europeos se está preparando a la gente, se está diciendo cuáles son las necesidades de defensa, cuáles son los posibles peligros que tenemos. ¿Qué se está haciendo en este país? Aquí nada. Nada. En este país lo que hace es espectáculo y decir es Trump quien me obliga. No. Esa decisión de 0,5 y además que es a muy largo plazo, que no es para ahora, del 5%, no del 0,5, esa decisión está avalada por la OTAN. La OTAN tendrá sus técnicos y él una vez más mintió diciendo que aquí se lo dijo el ejército, se lo dijo Margarita Robles, a la que él llamó pájara. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Gracias a todos ustedes por su confianza. Ya saben que nos vemos el lunes en punto a las 12 para seguir dando caña, y por los demás les deseamos que pasen un buen fin de semana. Ya saben que pueden seguir al tanto de toda la información a través de nuestras redes sociales, y cuidado con el calor, que llega la primera ola del calor del verano con temperaturas de hasta 40 grados en muchos de los puntos. Los termómetros incluso los superarán, así que ya lo saben, mejor buscar una sombra, mantenerse hidratados, recuerden beber agua por lo menos cada 2 horas, así que la botella siempre al lado. Por lo demás, feliz fin de semana, que descansen, hasta el lunes, adiós.